Estoy en el pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima. Seguramente muchos de ustedes cuando han paseado por esta zona han visto pintores callejeros que se ofrecen a hacer retratos o venden estampas de la ciudad. Esto ocurre también en otras zonas, como en el Parque Kennedy de Miraflores, por ejemplo. Hoy vamos a hablar del paradigma del artista callejero, un hombre que nació a inicios del siglo XIX y que plasmó en sus acuarelas, dibujos y pinturas los hábitos y los personajes de la Lima de mediados del siglo XIX, esa Lima que se fue. Me refiero al artista autodidacta Pancho Fierro, un verdadero símbolo de nuestra ciudad. Hoy Pancho Fierro no es un nombre desconocido para los peruanos, especialmente para los limeños. Cuando hablamos de la Lima colonial o republicana, siempre la asociamos a sus acuarelas. Sus imágenes ilustran nuestros libros de colegio. Lo que Ricardo Palma hizo con sus tradiciones en las letras, lo hizo Pancho Fierro con sus dibujos en las imágenes. La Lima del pasado y los personajes que la habitaban, la Lima del recuerdo, esa es la Lima de Pancho Fierro. Fierro dibujaba todo lo que encontraba a su paso, pero de él mismo sabemos muy poco. En los últimos tiempos se han realizado nuevas investigaciones e interpretaciones acerca de su vida y obra. Pancho Fierro nació en 1807, en el tradicional barrio limeño de Los Huérfanos, cerca a lo que es hoy el Parque Universitario. Su padre fue un religioso criollo de orígenes hispanos. Sí, un religioso. Su madre, una esclava afrodescendiente. Un religioso y una esclava. Así como lo oyen. Ya se los contaremos en detalle. En el sistema de castas colonial, Pancho Fierro era un mulato. en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como Parroquia de los Huérfanos, que queda en Lima frente al Parque Universitario, fue bautizado Pancho Fierro. Según documentos encontrados por el investigador Gustavo León y León, el bautizo tuvo lugar el 5 de febrero de 1809, cuando Pancho contaba ya con 1 año, 4 meses de vida. Se dice que en la partida figuraba que su padre era no conocido y su madre era María del Carmen, una esclava. Por ende, el hijo también era esclavo. Según las leyes de esa época, de vientre esclavo nacía hijo esclavo. Nicolás Rodríguez del Fierro, su padre, fue un cura y vicario criollo de la Orden de San Damián. Había estudiado en el Real Convictorio de San Carlos, fue doctor en filosofía y catedrático en la Universidad de San Marcos. Como vemos, era un hombre con una vasta educación. Su madre, María del Carmen, era una mujer que trabajaba en la casa de Rodríguez del Fierro. Es decir, Pancho Fierro fue el fruto de la unión de un religioso con su criada esclava. Casos como ese eran frecuentes en la sociedad colonial. Por otro lado, como su mamá era esclava, Pancho Fierro debía ser legalmente esclavo. Recordemos que la esclavitud se transmitía por vía uterina, es decir, por la madre. Era el vientre quien hacía al esclavo. Si la madre era esclava, el hijo heredaba esa condición. Pero con Pancho Fierro hubo una excepción. Se le concedió la libertad al nacer. Para evitar escándalos, el cura Nicolás Rodríguez del Fierro fue enviado a una parroquia de las serranías de Lima. A su vez, la esclava María del Carmen fue vendida en 1812, cuando el pequeño Pancho aún no cumplía los 5 años. Tiempo después, probablemente arrepentidos de esta venta, la familia Rodríguez del Fierro volvió a comprar a María del Carmen y en 1823 le otorgaron la libertad. En la carta de manumisión se manifestaba el gran aprecio que le tenían. La familia Rodríguez del Fierro vivía en una casa de la calle Gurumendi, luego llamada calle Baquija. Es en esta casa
ubicada en el actual Jirón de la Unión, donde posiblemente vino al mundo el futuro artista. El pequeño Pancho Fierro debió haber cumplido labores de servidumbre en la casa de la familia de su padre. Posiblemente atendía los mandados y ayudaba con la limpieza del hogar. Asimismo, al haber sido criado en esta casona señorial limeña, pudo tener contactos con personajes de la élite colonial, hombres de leyes, militares, autoridades religiosas y hasta damas aristocráticas. Como se dice, vivió entre dos mundos, el mundo de la servidumbre y el mundo de los señores. Pancho Fierro fue un testigo privilegiado de la transición del virreinato a la república. Algunas de sus acuarelas tienen como tema la independencia. En una de ellas vemos a un oficial del ejército argentino-chileno. En otra, el artista ilustra el desfile patriótico de los afroperuanos el Día de la Independencia. Él la titula Cuadrilla de Negros festejando el 28 de julio de 1821. Sobre este tema, los sepelios, el artista mulato también pinta acuarelas donde ilustra las costumbres funerarias. Pancho Fierro se inició trabajando en varios talleres de Lima. Los servicios ofrecidos eran varios: pintor de brocha gorda en casonas de la capital, confección de afiches publicitarios callejeros, pintor de muebles, balcones, calesas. Por el lado artístico, primero intentó con murales, pero los apuros económicos, fuera de sus propias limitaciones técnicas, lo obligaban a hacer un arte menor, más rápido, no tan caro, más accesible y simpático para el gusto del pueblo. Descubierta esta posibilidad, Pancho Fierro empezó a elaborar gran cantidad de acuarelas que vendía por todos lados, hasta en las famosas pulperías. Pancho Fierro fue un artista autodidacta. Su falta de preparación académica se puede apreciar a simple vista en el acabado de sus obras, pero cualquier dificultad o limitación que pudiera tener fue suplida por su hábil pincel, por un especial don de la observación. El mulato empezó a elaborar acuarelas donde aparecían criollos, religiosos y militares, indios, vendedores, mestizos y afroperuanos, personajes típicos que daban vida a una Lima ya desde entonces variopinta. Los indios fueron representados por Fierro como vendedores callejeros, simples soldados, pescadores y bañadores de damas en chorrillos. Pero Pancho Fierro también mezclaba en sus acuarelas personajes de diversas clases sociales. La música y las festividades religiosas también inspiraron a su democrático pincel. Al igual que otros artistas, Pancho Fierro ilustró la popular fiesta de Amancaes. Se trataba de una festividad donde abundaban la comida, el baile y la bebida, y donde confluían todos los grupos sociales.